Created using Powtoon. De cuerpo libre en dos poleas sobre la misma recta nos dan unos datos de la polea 1, que es de 0 grados con un peso de 30 gramos, y para la polea 2, pol 2, nos dan los grados de 180 con un peso equivalente al de la polea 1, que serían 30 gramos. Es la fuerza que cada una de estas poleas ejerce sobre el anillo. Y para eso vamos a utilizar una fórmula que es W es igual a la masa por gravedad. Entonces, esta portapesos de aquí tiene un peso de 19 gramos. Para crear una masa total, vamos a sumar los 30 gramos de la polea 1 más el peso de la portapesas, que son 19 gramos. Y esto sería igual a 49 gramos. Gramos es la masa. Y esto lo vamos a multiplicar por la gravedad, que la gravedad es igual a 9.81 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. No podemos realizar esta operación ya que no podemos juntar los kilogramos con estos gramos. Entonces se dice que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces esto lo vamos a dividir por los 49 gramos que ya teníamos de la polea 1 y el peso del portapesas. Entonces esto lo multiplicamos por la gravedad, que son 9.81. Nos va a dar un resultado de 9.81 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, y esto nos va a dar un resultado de 0.48069 newtons. Para la polea 2 es el mismo procedimiento, solo que aquí lo que va a cambiar va a ser el signo. Aquí no salió positivo porque está en el lado positivo de las X, dado que la polea 2 está en el lado negativo. Entonces decimos que va a ser el mismo procedimiento porque tenemos los mismos grados. Entonces para la polea 2 son los 30 gramos más los 19 gramos adicionales del portapesas, y esto vendría siendo a los 49 gramos. Los 49 gramos los vamos a dividir por los 1000 gramos, que ya convertimos de kilogramos a gramos, multiplicado por los 9.81 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, y esto nos va a dar al mismo resultado, pero en negativo. Después hacemos las sumatorias de fuerzas en X. Son los resultados de
la polea 1 menos el resultado de la polea 2. Y esto nos da a un resultado de 0. Y mientras el resultado nos dé a 0, eso quiere decir que las poleas y el anillo están en equilibrio. Historia de fuerzas en Y, esto nos va a dar a 0 porque las poleas están solamente en el componente X. Si vemos aquí no hay ninguna polea, por lo tanto en Y es igual a 0. Aquí vamos a trabajar con 3 poleas. La primera polea es que está ubicada en 0 grados, la segunda en 120, la tercera en 240. En cada una se le aplicó una masa de 30 gramos cada una. ¿Esto por qué? Porque la distancia de aquí, de 0 a 120, pues es 120. La distancia de 120 a 240 son 120. Y la distancia de 240 a 340 son 120. Al estar separadas por la misma distancia, se le puede poner un peso igual. Aquí, en la polea 1, vamos a calcular. La polea 1 tiene un peso de 30 gramos. Y a estos 30 gramos se le va a sumar el peso adicional del portapesas, que son 19 gramos. Esto es un total de 49 gramos. Estos 49 gramos los vamos a dividir entre 1000 gramos. Y esto va a dar un total de 0.049 kilogramos. Este resultado lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.81 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a dar un resultado total de 0.48069 newtons. Un newton es equivalente a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, este resultado va a ser equivalente también a la polea 2 y a la polea 3, ya que contienen la misma masa y va a ser multiplicada por la misma gravedad. Pero aquí va a ser algo distinto. Aquí la polea 2 y la polea 3 están ejerciendo fuerza tanto en el componente Y como en el X. Entonces, aquí vamos a usar las leyes trigonométricas, puesto que, como observamos aquí, están formando triángulos con los componentes. Dichas fórmulas son primero nos vamos a trabajar con la polea 2. La polea 2, vamos a buscar los grados que sean menor. Por ejemplo, la polea 2
está en 120 grados. Y la componente Y, que es de las más cercanas, tiene un ángulo de 30, ya que 90 menos 120 son 30. Y 120 para 180 son 60. La más cercana aquí, la más corta, es 30. Por lo tanto, vamos a trabajar con lo que es Y de este triángulo. Este no. Primero vamos a sacar las fuerzas en X. Entonces, X, el componente X, es el opuesto a los grados. Entonces, como es cateto opuesto, vamos a usar seno. Y seno dice que es igual a cateto opuesto, que es nuestra incógnita, sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer un despeje de esta fórmula, ya que los grados los conozco, la hipotenusa también, pero desconozco el cateto opuesto. Entonces, el despeje sería como queremos dejar cateto opuesto solo, hipotenusa que se está dividiendo va a pasar multiplicando. Va a ser seno por la hipotenusa, que va a ser igual al cateto opuesto. Y aquí ponemos seno de 30 por esta cantidad que es la hipotenusa, 0.48069, va a dar un total de 0.240 34 newtons. Aquí ya sacamos lo que son las fuerzas en X de la polea 2. En la polea 3, este resultado que nos dio en la polea 2 va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque, como podemos observar aquí, la componente X también es opuesto, es un cateto opuesto. Ya que decimos que si aquí hay la misma distancia, aquí la misma distancia y aquí también la misma distancia, lo que sería 180 menos 240 son 60. Y 240 menos 270 son 30. Por lo tanto, al ser 30 el más cercano, la componente más cercana, vamos a trabajar con el 30. Y es como explicaba anteriormente, ya que tienen mismo peso, misma distancia del componente Y, por lo tanto van a tener ya sea los mismos que la polea 1 y la polea 2. Entonces, hacemos la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X es igual a el peso de la polea 1, 0.049, perdón, 0.48069 newtons. Es positivo porque está en X positiva. Y aquí la X en polea 2 está negativa. Por lo tanto va a ser menos lo que nos dio aquí, 0.24034 newtons. Y como la polea 3, la componente X
es negativa, mismo resultado, menos 0.240. Esto nos va a dar un igual de 1 por 10 a la menos 5, que sería también equivalente a 0. Y esta sería la sumatoria de las fuerzas en X. Está en 0. Por lo tanto, está en equilibrio. Ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Primero vamos a sacar la fuerza en Y. X fue su cateto opuesto y Y va a ser su cateto adyacente. Entonces vamos a usar coseno, ya que tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a hacer coseno de 30 por 0.48069 newtons. Entonces va a dar un igual a 0.4216 newtons. Esta es la fuerza de la polea 2 en Y. Y como anteriormente, como la 3 también tiene los mismos grados y su cateto adyacente es Y, entonces daría lo mismo. Solamente que aquí hay una diferencia. La polea 2 está sobre las Y positiva. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0.116.289 newtons positivo, y la polea 3 está ubicada en la componente Y negativa. Como es negativa, va a ser menos 0.416.289 newtons, va a dar un total de 0. Por lo tanto, al ver la sumatoria de fuerzas en Y y en X, al ser 0, el anillo está equivalencia, y este es nuestro resultado. Created using Powtoon.